Hermano, vamos a iniciar con el capítulo. Ya, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente por permitirnos reunirnos y poder seguir trabajando para ti. Que este video realmente sirva para el conocimiento de la palabra de Dios de nuestros hermanos y así poder ayudarlos en su propia vida personal, que puedan dar a conocer también a los demás el amor que Dios nos tiene. Amén. Ya, vamos a ver aquí. Vamos a hablar ahora de los jueces y los reyes, y los que están escuchando, si no estuvieron el día viernes en la noche, a las 8, escuchando la charla, pues es la oportunidad de volver a escucharlo o hacer la grabación, ya que el viernes no hicimos la grabación. Jueces y reyes, dice aquí.
Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel se ha ido a la tierra prometida. Ahora, el detalle de ir a la tierra prometida, como habíamos visto, habían pasado por el desierto, pero dice durante 40 años, acá dice, no, el pueblo vive en Israel, el pueblo de Israel vive allá en el desierto, y en este caminar, ¿no? Vienen momentos complicados, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo, dice aquí, sirve para que el pueblo profundice la ley de Dios y se prepare debidamente para la conquista de la tierra prometida. Mientras tanto, los más viejos, los que sienten nostalgia por Egipto, se van muriendo. Los mismos caudillos, Moisés y Aarón, por haber desconfiado de Dios en Meribá, tienen que morir en el desierto, sin pisar la tierra de Canaán. Ahí está. No llegan a Canaán, como le había mencionado justamente en el video anterior. Viene aquí un detalle. El objetivo de ellos es llegar a la tierra prometida a Canaán, pero ellos de una otra manera sí ya estaban en camino, ¿no? Pero llegan justamente a las periferias, es decir, no llegan al centro de la ciudad, sino a las periferias. Es lo que vamos a ir viendo ahora. Como Moisés muere, entonces Dios llama a Josué, que era el que siempre estaba al lado de Moisés ayudándolo. Dice aquí. Vamos a leer Josué capítulo 1 del 1 al 7. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y que el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Les doy todo el territorio que conquisten, como se lo prometía Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte Líbano, al sur con el desierto, se extenderá al oriente hasta el río Grande, el Éufrates, y el occidente hasta el mar Grande. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente, ten ánimo. Dice aquí. Perdón, voy a continuar. Mientras vivas, nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo en la tierra que juré dar a tus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera. Tendrás éxito donde quiera que vayas. Estas frases importantes. Estaré contigo, sé valiente, ten ánimo. La tierra prometida es al mismo tiempo don y conquista. Dios ofrece ayuda, pero hay que luchar. Vamos a explicar esto muy bien bonito. Dios definitivamente nos promete muchas cosas, pero esto que Dios nos promete, nosotros tenemos que luchar para alcanzarla. Es como la salvación, por ejemplo. Mucha gente, por ejemplo, la mentalidad protestante, ¿no? Ellos dicen, si uno confiesa con su boca que Dios es el Salvador, entonces ya eres salvo. No, es que nosotros tenemos, por Cristo, solamente por la gracia de Dios, es que nosotros tenemos acceso a la salvación. Pero debemos luchar para conseguirla. No basta con decir yo creo en Dios o no, yo creo en Jesús para que yo alcance la salvación. Así tampoco es, ¿no? Mateo 7:21 dice, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, igualito, ¿no? Dios promete, sí, pero tengo que luchar para conseguir eso. Y eso hay que entenderlo muy bien. Vamos a ver el siguiente diapositiva. Hablamos ahora de la toma de Jericó, que es el capítulo 6 de Josué. Para dar a entender que todo esto responde a un plan de Dios, el autor sagrado nos presenta la caída de Jericó como un hecho milagroso. Los sacerdotes con las trompetas y se derrumban las murallas de la ciudad. De hecho, las cosas se dieron de otra manera. O sea, se trató de una auténtica guerra, ¿no? De conquista. O sea, lo que aquí se debe quedar en claro es que el pueblo,
un hecho que sucede realmente lo va a tomar de tal manera, ¿no? Que se presente en un sentido más teológico, es decir, Dios ha intervenido. Todo esto que ha pasado es porque Dios ha intervenido. Entonces ellos lo presentan así. Sí sucedió, pero lo presentan de esa manera, ¿no? En un sentido más litúrgico, por decirlo, ¿no? Mejor. Ahora, en la toma de Jericó nos encontramos con algo que se llama la ley del anatema. La ley del anatema es algo bastante particular que todos debemos conocer bien. ¿A qué me refiero? Perdón, aquí está. La ley del anatema. ¿Cuál es el objetivo de la ley del anatema? La ley del anatema, el objetivo es caer en la idolatría. Es decir, que la ley del anatema nos va a decir qué cosa es maldito y qué no. Con el tiempo también la palabra anatema se vuelve muy popular para definir lo que es maldito, ¿no? Cuando, por ejemplo, San Pablo en Gálatas capítulo 1, del 7 al 9, dice que si alguien viene a decirte algo diferente a lo que ellos ya han enseñado, ¿no? Maldito, anatema, dice, maldito sea, anatema sea, dice, ¿no? Que no tiene nada que ver aquí con esta parte, pero aún así, ¿no? Se utiliza ese término para referir a lo que es maldito. Entonces dice aquí, ¿cuál es el objetivo de la ley del anatema? Caer en la idolatría. Vamos a leer Josué capítulo 6, del 18 al 19 y 21 y 24. Dice, en cuanto a ustedes, cuídense de tocar cualquier cosa, chico o grande, ya que todo consagrado en anatema. No tomen ninguna cosa, no sea que venga la maldición sobre el campamento de Israel y lo trastorne. Todo el oro, plata, cobre y hierro están consagradas a Yahvé, entrarán en el tesoro de Yahvé. Y se apoderaron de Jericó y espada de mano mataron a todos los hombres, mujeres, jóvenes y viejos, incluso a los bueyes, ovejas y burros, y los entregaron como anatema, o sea, los sacrificaron a Dios. Después quemaron a la ciudad y todo lo que había en ella, dejando la plata, el oro, los objetos de bronce y de hierro que depositaron entre las cosas preciosas al santuario de Yahvé. Ahora, ¿qué forma parte del anatema? Es decir, ¿qué es lo que es maldito y por lo tanto debe ser destruido? Dice aquí. Josué no, Josué no dio la orden de cesar el combate antes de que todos los habitantes hay que hubieran sido sacrificados sin conforme al anatema. Sin embargo, los israelitas se repartieron el ganado según lo ordenado por Yahvé. Dice, ahora vete y castiga a Amalek, tú lo declararás anatema con todo lo que le pertenece. No le tendrás compasión, sino que matarás a todos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, bueyes y ovejas, camellos y burros. Es decir, ¿qué es lo que va a formar anatema? No, hay casos y casos que van a formar parte del anatema. Normalmente es todo aquello, no, todo aquello pagano se considera anatema. Si puede ir al altar del Señor, se guarda, pero mientras no, es maldito. Todo aquello no va a ser maldito. Por eso dice que matan todo. No voy a especificar qué hay, pero ustedes van a leerlo, que es todo. Ahora dice, ¿qué pasa con el que comete pecado del anatema? Dice, el anatema debe ser separado y destruido. Dice, los israelitas cometieron una infidelidad respecto al anatema. Sucedió que Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sare, de la tribu de Judá, se apropió de algunas cosas consagradas por anatema. Y debido a esto, el enojo de Yahvé estalló contra Israel. Israel pecó y aún violaron mi alianza. Han tomado de lo destinado al anatema y lo han robado, colocándolo luego escondidas entre su equipaje. Israel ya no hará frente a sus enemigos, sino que huirá de ellos, pues ha llegado a ser anatema. Yo no estaré más con ellos hasta que hayan expulsado de entre ustedes esta maldición. El que resulte responsable de este delito será quemado junto con todos sus seres por haber violado la alianza de Yahvé y cometido un crimen detestable en Israel. Entonces, es terrible lo que le va a pasar a aquel que comete pecado de anatema. Ahora hablemos de la conquista, ¿no? Dice aquí, con la ayuda de Dios, poco a poco los israelitas se van infiltrando en el territorio cananeo. Poco a poco se van infiltrando en el territorio cananeo, arrebatando a sus antiguos habitantes los lugares más pobres y tratando de convivir con ellos en la mejor manera posible.
Dice aquí, antes de morir, Josué renueva la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, haciendo un resumen de la historia de salvación desde Abraham hasta la fecha, ¿no? Eso lo encontramos en capítulo 24 del libro, el libro de Josué. Ahora, si bien se conquista, recordemos, como le dije al principio, primero tomó solamente las periferias y luego van a conquistar todo lo demás. Pero eso se va a dar poco a poco. Eso se va a dar poco a poco. Entonces, en la imagen ven, por ejemplo, cuando traen el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es el signo más importante que tiene el pueblo de Israel y siempre lo van cargando. Pero recordemos que hasta aquí solo van tomando las periferias, los lugares menos productivos, los lugares más pobres y sencillos, es lo que están llegando ellos. Pero cuando ya llegan a conquistar, y cuando ya llegan a conquistar lo que es la tierra de Canaán, esta tierra de Canaán se va a dividir entre las 12 tribus. Se van a dividir entre las 12 tribus. Pero eso lo vamos a ver ya aquí. Dice aquí. El territorio conquistado es dividido entre las tribus de Israel, quedándose asignada a la tribu de Leví por estar consagrada al servicio de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ustedes ven la imagen. En la imagen, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿ya? En la imagen vamos a encontrar justamente, a ver, ya está. Por ejemplo, acá están las tribus, ¿ya? Acá están todas las tribus, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar. Vamos a ver también Manasés y Efraín. A Manasés y Efraín, porque ellos representan a José, la tribu de José. ¿Me dejo entender? ¿Por qué no vas a encontrar a José? Y Manasés y Efraín son los hijos de José. No, Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, ellos son hijos de Israel. Ahí está Gad, Dan, Benjamín, Rubén, Judá, Simeón. Entonces vamos a encontrar todos los hijos. ¿A quién no encontramos? No encontramos, ¿no? A Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no le dan ninguna tierra porque ellos no van a trabajar de eso. No van a trabajar ninguna tierra, no, porque ellos se van a dedicar netamente al culto. ¿Me dejo entender? Ellos van a ser una tribu y solamente sacerdotes. ¿Y de qué van a vivir? Van a vivir, ellos van a vivir del diezmo. Muchas veces, cuando estudiamos apologética, nos dicen, ¿no? La apologética, perdón, el diezmo es para la viuda, para el pobre, y es verdad, pero también era para el sacerdote. Si de qué iba a vivir el sacerdote levita si solamente se va a dedicar de lleno a eso. Por eso eran los diezmos es para que ayude él y también se pueda colaborar ya desde él que lo administra, tanto para él, para ayudar a los demás, la ayuda del pobre, etcétera, etcétera. No, hay que saber entender eso adecuadamente para no caer en errores. Los jueces. El tema de los jueces es muy interesante que lo vamos a tocar, ¿ya? Dice aquí. Durante unos 200 años los israelitas viven divididos en tribus, bajo la guía de los ancianos, ¿ya? Ellos no están organizados de ninguna manera, o sea, militarmente, no, ¿ya? Los ancianos de cada pueblo, ¿no? Se encargaban de dirigirlos, dice. En todo se ven inferiores a los antiguos habitantes de la región, económicamente, militarmente y religiosamente. Frente a su organización religiosa, con fiestas campestres y prostitución sagrada, ellos se sienten atraídos a esa idolatría. Como no cuentan con una autoridad central, ¿ya? Entonces que los organice, muchas veces son lastimados, agredidos, ¿no? Por los habitantes más antiguos que están en Canaán, ¿ya? Y ellos obviamente pues los vencen, ¿no? Y los oprimen. Entonces, dice que en los momentos de mayor necesidad, Dios hace surgir a líderes populares que organizan al pueblo y lo llevan a la victoria. Es decir, se van a presentar ciertas personas de alguna manera, se van a presentar ahí para que puedan dirigir al pueblo y organizarlos y luchar contra, ¿no? los ataques que venían dándose por los cananeos o otras personas más. ¿Me dejo entender? Y a eso se les conoce como los jueces. No jueces como hoy lo concebimos, sino que se convierten como jueces se van a convertir en instrumentos de la justicia de Dios, ya que van a colaborar con el pueblo. Ahora, estos jueces podrían ser cualquier persona, o es decir, no tendría que ser un hombre
pues santo para poder, Dios lo puede elegir. No necesariamente en el caso de los jueces, no. Si bien ha habido varios jueces, los más representativos que muchos conocemos es a Sansón y también es Samuel, que es el último juez. Sansón, pues su historia es muy popular, hasta en el Chavo del Ocho ha salido, ¿no? Y también está Samuel, que es, por él empieza todo lo que son en la época de los reyes. Y dice aquí, con el tiempo se reinterpreta toda esta historia, dando un sentido religioso a todos esos acontecimientos, al estilo de la liberación de Egipto y la conquista de la tierra de Canaán. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, vamos a ver los jueces. Otoniel, Laot, Sangar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Jefté, Ibrasán, Elón, Abrón, Sansón. Entonces, no, Elí y Samuel. Entonces vamos a ver estos jueces que han ayudado al pueblo y han ayudado muy bien, ¿no? Y ellos, por ejemplo, cada uno tiene una historia muy peculiar, muy bonita, pero vamos a entrar a un terreno muy delicado también, donde vamos a ver el pecado del hombre y la misericordia de Dios. Porque si tú empiezas a leer la historia de los jueces, ya te vas a dar cuenta, dice, el pueblo obraba mal, ¿no? Hacía lo que a Dios le desagradaba. Dios envió un juez y todo se calmó, todos se portaron bien. Ah, dice también la escritura, muere el juez y el pueblo volvió a hacer lo que a Dios le desagrada, hasta que Dios envió otro juez. Murió ese juez y el pueblo volvió a hacer lo que a Dios le desagrada. Entonces, vamos viendo cómo el hombre constantemente va fallando, pero Dios que ama al hombre también constantemente, ¿no? Lo que hace es poder enviar a las personas adecuadas para que el pueblo no sufra. O sea, Dios ama a su pueblo y lo quiere salvar. Así ese pueblo no lo entiende y no actúe de la mejor manera, Dios siempre quiere salvar a su pueblo. Samuel, como les mencioné, es el último juez, dice. Es el último y más grande juez. Su madre lo consagra al servicio de Dios antes de nacer. Estando con el sacerdote Elí en una habitación cerca de la tienda de las citas, donde se guarda el arca de la alianza, y Dios empieza a comunicarse con él, dándole la misión de hablar en su nombre. Aquí en la imagen es justamente cuando lo llama Dios. Recuerda, no, Samuel, Samuel. Él piensa que es Elí y le dice, dime. Y lo despierta Elí y le dice, yo no te he llamado. Y Samuel, sí, me has llamado. No, no te he llamado. Anda a dormir. Se va a dormir Samuel otra vez. Samuel, Samuel. Otra vez va donde Elí, Samuel. ¿Me llamaste? No, no te llamé. Pero ahí se da cuenta Elí que quien me está llamando es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, lo que hace él es, le dice, si te vuelven a llamar, responde, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces, escucha, ¿no? Samuel escucha el llamado, dice, y responde, habla Señor que tu siervo escucha. Y Dios le habla a Moisés, le explica que tiene un plan para él y un montón de cosas más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Samuel? Samuel, si bien es un juez muy importante, cuando muere Samuel, Samuel quiere dejar a sus hijos. Acá vemos una imagen bien interesante. Este es Samuel, estos son sus hijos y aquí está el pueblo. El pueblo se está quejando de sus hijos. A Samuel le dando las quejas de sus hijos porque ellos no estaban guiando correctamente al pueblo. Entonces el pueblo, ¿qué quiere? El pueblo quiere organizarse bien. El pueblo quiere quiere tener un rey, porque ve que los demás pueblos están organizados de esa manera, tienen reyes. Entonces, ¿qué quieren? Un rey. Entonces, acá dice, ¿no? Cuando ya está anciano alrededor del año 1020 a.C., el pueblo le piden a Samuel un rey para que lo tenga unido, lo haga poderoso frente a los ataques de los antiguos habitantes de Canaán, que sigan teniendo las tierras más fértiles y no desperdicien ninguna oportunidad para oprimirlos. Ahora, pero acá dice, ¿no? Samuel escoge a Saúl y lo unge como rey. Pero antes de esto pasa muchas cosas. O sea, primero que para Samuel, el hecho que el pueblo le pida a un Dios, para Samuel esto es pecaminoso. Porque el único rey que existe, o sea, no sé si me parece que no lo dije bien. Para Samuel, que el pueblo le pida un rey es pecaminoso, porque para Samuel el único rey es Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Samuel habla con Dios. Y Dios le dice, es que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero explícales, si quieren un rey, diles, ¿el rey qué va a hacer? El rey se va a llevar a sus hijos a la guerra y ellos no van a poder hacer nada porque el rey así lo ha dicho.
Va a poder tomar a sus hijas y hacerlas sus esposas. No va a poder decir nada porque es el rey. Tomará tu ganado. No podrás decir nada porque es el rey. Dile. Samuel le dice al pueblo, si quieren un rey, el rey hará esto, esto, esto. ¿Y qué dice el pueblo? No, sí queremos el rey de todas maneras. Ok. Y es ahí donde ya escogen a Saúl. Dice, se trata de un hombre valiente que ofrece muchos servicios a la causa del pueblo, pero al mismo tiempo es orgulloso y desobediente a la voluntad de Dios. Por eso, Dios, que siempre debe ir con mayúscula, lo rechaza. Por ejemplo, aquí vemos una imagen cuando Samuel está reprendiendo a Saúl. ¿Y por qué lo reprende? Sucede de que hay un momento donde Saúl, por ejemplo, está en una guerra. Y en esa guerra está viniendo, por ejemplo, son muchos de los enemigos que están ahí. Y Saúl está con su gente, pero la gente era muy poca la que tenía Saúl. Pero antes de empezar la guerra, tenía que llegar Samuel y Samuel tenía que hacer los sacrificios, ¿no? Para que empiece el que le corresponde a Samuel. Pero ¿qué sucede aquí? Acá sucede de que Saúl no, al ver que Samuel demora y que su propia gente ya se estaba yendo, huyendo porque tenía miedo, porque era un montón el que venía, Saúl decide él mismo hacer el sacrificio. Y eso no le corresponde. Y eso es lo que le desagrada a Dios por la desobediencia. Y acá vemos, ¿no? Cómo es que es reprendido por Samuel, ¿no? Y lo rechaza, ¿no? Y dice que va a haber un nuevo rey, ¿no? Y siendo Saúl rey, escogen a David para rey. Dice aquí, en su lugar Dios escoge a David. El mismo Samuel lo consagra. Es un joven de buen aspecto, buen corazón y valiente que se enfrenta al gigante Goliat y lo vence. Y su fama se extiende por todo el reino. Acá vemos la fotito. ¿Ya? Dice, por eso Saúl se pone celoso y lo persigue a muerte. ¿No? Por ejemplo, acá está la fotito. Pero dice Jonathan, hijo de Saúl, lo estima y lo protege. No obstante todo, David sigue respetando a Saúl por tratarse de una persona consagrada a Dios. Esta imagen de acá nos habla de acerca de una historia muy interesante que está en la escritura. Dice que cuando están con todo su gente, Saúl, llega un momento donde entra a una cueva porque tiene necesidades, ¿no? Entra a una cueva y mientras él está ocupado haciendo sus necesidades, David le corta un pedazo de su capa y luego le dice, ah, bueno, ya cuando sale, le muestra el pedazo de la capa y dice, Dios te ha puesto entre mis manos y pudo haberte matado, pero no lo hice. ¿Por qué le dice esto a David? David le quiere demostrar a Saúl que él lo respeta porque es un consagrado de Dios, aunque Saúl aún así está resentido y, no, y lo quiere matar. Dice, por fin Saúl al perder una batalla se suicida para evitar caer en las manos de los filisteos y ser humillado. Y dice que también muere Jonathan, el hijo de Saúl. Es verdad lo que sucede aquí, él se suicida. Llega un momento donde ve que ya está por vencer y le dice a uno de sus súbditos, ¿no? Mátame, le dice. Y le dice, no, ¿cómo te voy a matar? No, mátame. Entonces, al ver que él no le quiere hacer caso, pone la espada y se avienta encima y así se muere Saúl. Pero hay otro detalle interesante aquí que debemos considerar. Esta persona que no quería matar a Saúl agarra su corona de Saúl y se va corriendo donde David y le dice, no, Señor, mira, ya he matado a Saúl para que tú puedas ser rey. Por eso dice aquí, ¿no? Al conocer la noticia, David castiga al supuesto asesino y llora amargamente la muerte de Saúl y llora. ¿Por qué? Porque le dice, ¿cómo te atreves tú a matar a un consagrado de Dios, a un ungido de Dios? Y lo manda a matar bochetoso. Dice aquí, pronto la tribu de Judá reconoce como rey a David, mientras las demás tribus reconocen como rey a Isbal, hijo de Saúl. Es la guerra civil que dura 7 años y medio. David tiene por capital a Hebrón. David como rey de Israel. Después de una larga actividad de alianzas, ¿no? Y el asesinato de Isbal, David es reconocido como rey por todas las tribus de Israel y toma posesión de Jerusalén. Aquí estamos en el año 1000 antes de Cristo.
Dios favorece a David y lo promete un reino eterno. Dice aquí, así dice Yahvé, cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo fruto de tus entrañas y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo corregiré y le pegaré como se hace con los niños. Pero lo seguiré queriendo, no lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reinado estarán presentes ante mí, tu trono estará firme hasta la eternidad. O sea, va a haber un trono eterno. Bien, y eso lo vamos a explicar. Dice aquí, Jesús será el descendiente del rey David y dará un inicio al reino eterno. Ese reino eterno que está hablando viene por Cristo, ¿no? El reino de Dios. Mientras tanto, David, mediante una guerra sistemática, doblega a todos sus pueblos de Canaán, haciendo efectivo su dominio sobre ellos, ¿no? Y de este hijo, ¿no? Que le va a hacer una casa, obviamente está hablando de Salomón, que vamos a hablar de David, santo y pecador. Es algo muy, muy, muy interesante cuando hablemos de David como santo y pecador. ¿Por qué tenemos que hablar de David como santo y pecador? A ver, dice aquí. No obstante su esfuerzo de fidelidad a Dios, también David cae en el pecado, cometiendo adulterio con Betsabé y haciendo matar a Urías su esposo. Natán le reprocha su acción y David se arrepiente. De todos modos, tiene que aceptar muchas desgracias como consecuencia de sus pecados, lo que hace con mucha paciencia y humildad. ¿De qué está hablando acá? Cuando están en guerra, David pues simplemente decide no ir a la guerra. ¿Y qué hace? Como vemos aquí en la imagen, se queda y ve a Betsabé bañándose desnuda. Le gusta, la manda a llamar, tiene relaciones con ella sale embarazada. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Si bien un rey puede tener muchas esposas, pero no puede meterse con una mujer que ya es casada. Y Betsabé ya estaba casada con Urías elitita. Entonces, ¿qué hace David al ver que Betsabé está embarazada? Manda traer de la guerra a Urías. ¿Cuál es el objetivo que tiene David? Viene Urías, como no está mucho tiempo con Betsabé, lo más lógico que quiera estar sexualmente con su mujer, quiera tener intimidad, es lo más natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a tener relaciones y como ya está embarazada, pues el hijo de él, ¿no? Le va a chantar el hijo. Es la intención de David. Pero, ¿qué pasa? No contaba con Urías. Porque Urías, cuando llega Urías, Urías le dice que él no, mira esto, ¿ah? Urías le dice que él no va a ir a su casa, se va a quedar ahí. Le dice, no, ¿cómo no vas a ir? Ve a tu casa. Le dice, no, no, señor, estamos en guerra, pueden venir, pueden hacer algo, acá estoy yo para defender. Peor se sentía David, obviamente, ¿no? Pero nos damos con la sorpresa bien interesante aquí, bien, bien interesante, ¿no? De que David decide mandar una carta con uno de los hombres, regresar a Urias a la guerra, y en la carta decía que Urias lo ponga adelante para que muera primero. Por eso son los dos pecados que comete David, asesinato y adulterio, o al revés, no, adulterio y asesinato. Entonces, ¿qué viene? Viene Natán, el profeta Natán, ¿no? Reprocha su pecado a David. Acá vemos la imagen, ¿no? Es de Natán y acá está David, reprocha su pecado. Y lo hace de una manera muy inteligente, porque le dice, no, mira, hay un hombre que tiene una oveja, esta oveja para él es lo más, niña, lo quiere, duerme en su regazo, ama a su ovejita, dice. Hay un vecino que tiene 1000 ovejas. Este vecino que tiene 1000 ovejas acaba de recibir una visita. Y para no matar a ninguna de sus ovejas para darle de comer a sus invitados, entonces lo que ha hecho es robarle la única oveja que tiene su vecino, matarla para darle de comer a sus invitados. Y David dice, no, es un maldito. ¿Quién es? Hay que mandarlo a matar. Dime quién es. Y le dice Natán, tú, por eso ahí lo está señalando. Tú que has hecho morir a Urias porque te acostaste con Betsabé, Dios tenía muchos planes de proyecto para ti, Dios te iba a dar esto. Le empieza a reprochar bien feo. Y obviamente David se arrepiente, ¿no? Y uno de los signos de arrepentimiento es la oración tan bonita que nosotros tenemos en el Salmo 51, ¿no? Entonces muere obviamente Urías, el niño que tiene Betsabé, hijo de David, también muere, ¿no? Por ahí dice, ¿no? Tiene que aceptar muchas desgracias como consecuencia de sus pecados. Muere, por ejemplo, ese bebé, porque el hijo que tienen ellos
¿no? No es Salomón. Salomón no nace como hijo de un adulterio, no. Salomón nace como porque David es su esposa. ¿Me hago entender? Porque ya llega a ser su esposa. Una vez que muere Urias, David llega a ser su esposa. Perdón, Betsabé llega a ser su esposa. Y ahí nace Salomón, ¿no? De un matrimonio bien constituido. Otro detalle bien interesante, que cuando ustedes lean la escritura, vayan viendo lo que es el libro de los reyes y todo esto, se van a dar cuenta que Betsabé nunca es considerada reina por ser la esposa de David. Es considerada reina por ser la mamá de Salomón. Cuando veamos la historia de Salomón, ahí van a ver cómo Betsabé realmente es considerada una reina, porque para la cultura judía la reina no es la esposa del rey, es la madre del rey, ¿ya? Por eso nos lleva a entender, cuando si hablamos de los judíos tienen esta mentalidad, nos va a ayudar a entender, por ejemplo, en el caso de María. Si el pueblo sabía, tenían por muy claro de que Jesús es el rey, entonces María era reina, ¿no? Es un tema de muy sentido común, por eso que siempre a la Virgen María la trataban como una reina, ¿no? Hablemos de Salomón. A David le sucede a Salomón como un rey. Estando dispuesto Dios a concederle lo que le gusta, Salomón le pide la sabiduría para poder gobernar bien al pueblo. Y Dios se lo concede. Dice 1 Reyes, capítulo 3 del 10 al 14. A Yahvé le gustó que Salomón le pidiera una cosa así, y le dijo, no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido riquezas, ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido inteligencia para gobernar con rectitud. Por eso te concedo lo que pides, te doy sabiduría e inteligencia, como nadie la tuvo antes de ti, ni la tendrá después. Además te doy lo que has pedido, riquezas y glorias, tales que mientras viva no habrá rey alguno como tú, si sigues mis caminos cumpliendo mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, tu padre. Te daré larga vida. El reinado de Salomón presenta la época de oro de la historia de Israel. Su sabiduría y su riqueza se hacen proverbiales. Claro, todo el mundo conoce a Salomón por su sabiduría. Ustedes recordarán este famoso caso, en los dibujitos animados que yo veía de niño, ¿no? Salía, ¿no? Bueno, de niño me acuerdo que habían series como La Casa Voladora, El Libro Mágico, que eran dibujitos que hablaban y enseñaban de la Biblia. ¿No? Hoy eso ya no existe, ¿ya? Yo me acuerdo de eso cuando era niño. No, por ejemplo, Salomón, estas dos mujeres que llegan reclamando un bebé diciendo que es hijo de ellas, una de ellas dos mentía porque una de ellas mató a su niño sin querer, obviamente, cuando dormían y la aplastó. Entonces, ambas reclamaban al niño vivo. Entonces le llevan donde Salomón para que le haga justicia. Y Salomón saca su espada y dice, ok, para que no peleemos a partir el niño en dos, dice. ¿No? Mitad para cada uno. Entonces, una de las mujeres dice, no, 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 no le hagan nada al bebé, que se lo quede ella. Entonces, Salomón deduce, por lógica simple, también ahí, ¿no? Esta mujer que impide que el niño muera es porque la madre del niño y se la da a ella, ¿no? Entonces, ahí vemos la sabiduría de Salomón. Y una de las grandes cosas que hace el rey Salomón en su periodo, pues es el templo de Jerusalén, ¿no? Dice aquí la construcción del templo presenta su obra cumbre. Es una de las maravillas del mundo antiguo y el corazón del pueblo de Israel. Resulta sumamente emotivo la oración que pronuncia en ocasión a su consagración. Lo pueden leer en este texto bíblico. Dice, no obstante su sabiduría, Salomón se desvía del recto camino y cae en la idolatría. La causa tiene 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, demasiado abusivo el hombre. Dice aquí, tomadas de entre los pueblos paganos. Estas pervierten su corazón y Dios decide castigarlo mediante la división del reino. Este es el templo de Jerusalén. Tiene las paredes cubiertas de oro, tiene imágenes talladas, hermosas, de ángeles, de muchas cosas, muy bonitos. Recordemos que el templo de Salomón está decorado con muchas imágenes. Aquí está Salomón pues con todas esas mujeres, muchas de ellas paganas. ¿Cuál es el problema? Como ellas ven que Salomón a su Dios le construye un templo, estas mujeres paganas le piden a Salomón que también, por favor, construyan, ¿no? Templos, cosas, ¿no? A favor de sus dioses, como vemos aquí. Y eso es lo que a Dios le fastidia, le molesta, porque cae en idolatría, en realidad, este Salomón. Pues dice la ira, ¿no? Desvió su corazón. Y viene el castigo, y el castigo se da, ¿no? Mediante la división del reino. Recordemos que
el pecado siempre va a traer como consecuencia la división. Dice, a la muerte de Salomón, su hijo Roboán trata de aumentar los impuestos aconsejado por los jóvenes inexpertos. Las 10 tribus del norte se rebelan reconociendo como su rey a Jeroboam. Con la división política viene la división religiosa, puesto que Jeroboam establece santuarios y nombra sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. Y aquí estamos en el año 931 a.C. El reinado del sur abarca la tribu de Judá y Benjamín, y las demás tribus constituyen el reino del norte. El pecado trae como consecuencia la división. Aquí vemos, ¿no? ¿Cómo se divide Israel? ¿No? Aquí está el reino, acá está. Samaria al norte y Jerusalén al sur. Israel, acá está. Jerusalén, acá está dividido. Y el Jeroboam ya como rey. Ahí termina la época de los reyes que Dios ha puesto. Claro que hay muchos más reyes, pero de los que Dios ha designado, hasta aquí termina. Ya. Dice, dudas, objeciones y ataques. La guerra. ¿Por qué Dios apoya a los agresores, en concreto a los israelitas que invaden la tierra de Canaán? A ver, vamos a hacer algo simple. En el mundo hay gente que tiene tierra de sobra y gente que no tiene nada. ¿Acaso los que no tienen nada tienen que quedarse siempre así? ¿No tienen derecho también a ellos a luchar por un pedazo de tierra y un pan? Esta fue la historia del pueblo de Israel, que poco a poco fue encontrando su tierra y su patria entre sufrimientos y luchas. Y Dios lo ayudó en esta búsqueda. Lo que quiere enseñar la Biblia es precisamente esto. En otras palabras, al revés, lo que la Biblia quiere enseñar es que Dios ayudó al pueblo de Israel a conseguir sus objetivos. Que el pueblo de Israel siempre ha tenido presente a Dios y todo lo que le ha pasado al pueblo es porque Dios ha intervenido. Dios está con su pueblo y el pueblo está con Dios. Esa es la enseñanza. La Biblia, perdón, la Biblia no quiere aprobar cualquier guerra de conquista o la invasión de tierras así nomás. De hecho, los israelitas fueron ocupando las tierras de Canaán, la tierra de, la tierra de Canaán menos productivas y casi abandonadas. Poco a poco fueron mezclándose con los pueblos originarios de Canaán, realizando un auténtico mestizaje. ¿Ya? O sea, poco a poco se fue dando en realidad. Los reyes eran elegidos de Dios porque cometían pecado. Eso es muy popular esa pregunta porque se da también, por ejemplo, con los sacerdotes, ¿no? Mucha gente dice, si los sacerdotes son elegidos de Dios, ¿por qué cometen pecado? Y ahí dice aquí, no. Hay que saber distinguir entre la persona del rey y su función como representante de Dios. Como persona, el rey es igual a los demás, con la misma debilidad y los mismos defectos y un innumerable de virtudes. Como representante de Dios, el rey tiene una misión muy grande que quiere, ¿no? Que requiere grande santidad. Pues bien, no siempre la persona logra aportarse a la altura de su misión, y ese es problema de cada uno. Lo mismo pasa con los sacerdotes, la autoridad civil, el papá, la mamá, etc. Cada uno en su lugar, en vez de criticar a los demás, haga el esfuerzo por cumplir con su propia misión y dar buen testimonio. Aparte que no hay que estar hablando mal de ellos. Por ejemplo, en caso de los sacerdotes, ¿no? Nos toca a nosotros más bien orar por ellos. Entonces, hay que pensar bien en lo que tenemos que hacer, en lo que nos corresponde hacer. Ya. Hasta aquí alguna pregunta, hermana Zoila, Alicia, Humberto, ¿alguna pregunta? Porque de aquí ya nos vamos, nos vemos hasta las 8 de la noche. ¿Alguna pregunta? De este tema, obviamente. Ninguna. Muy bien. Entonces, vamos a culminar esta charla del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a seguir perseverando en ti y en el conocimiento que tú nos regalas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y hermanos,
Entonces voy a subir este video, ¿no? Y aquí ya nos vemos hasta la noche.